El viejo brujo y sus hijos. Érase una vez un malvado brujo que había robado hacía tiempo dos niños, un niño y una niña, con los que vivía solitario en una cueva. Ofendiendo al cielo, había prometido entregar esos niños al demonio. Todas sus malas artes las aprendía de un libro grimorio que apreciaba como si fuera su mejor tesoro. Algunas veces, cuando el viejo brujo se alejaba de su cueva, dejando solos a los niños, el niño que sabía dónde dejaba el viejo el grimorio, leían el libro y aprendía algunas frases y algunas fórmulas de la magia negra. Así es que solo el niño aprendió perfectamente la magia, como el viejo acostumbraba a dejar muy pocas veces solos a los niños en la cueva y los mantenía encerrados hasta el día en que fueran víctimas propiciatorias del malo. Ellos cada vez sentían mayores deseos de salir y no dejaban de hablar de las posibilidades de escaparse secretamente, hasta que un día en que el brujo salió muy temprano de la cueva, el niño le dijo a la niña: «Ha llegado el momento, hermanita. El malvado brujo que nos tiene encerrados se ha marchado. Vamos a abrir y a irnos hasta donde nos lleven los pies». Esto hicieron los niños, salieron y caminaron todo el día. A eso de la medianoche el brujo volvió a la casa y echó de menos a los niños. En el mismo instante abrió el grimorio y leyó inmediatamente hacia qué lugar se habían dirigido los niños. Estaba ya a punto de cogerlos cuando los niños oyeron sus voces destempladas. La niña, aterrorizada, le dijo al niño: «Hermano, hermano, estamos perdidos, el brujo está cerca». Entonces el niño empleó las artes de magia que había aprendido en el libro, dijo unas palabras y en el acto su hermana se convirtió en un pez y él mismo se convirtió en un gran lago, donde el pececillo se puso a nadar alegremente. Cuando el brujo llegó al lago se dio cuenta de que la habían engañado y gritó furioso: «¡Espera, que ahora voy a tomarte!». Y dirigiéndose corriendo a su cueva, fue a buscar una red para pescar al pececillo. Cuando regresó, el lago y el pez se habían convertido de nuevo en hermano y hermana, que se escondieron muy bien y pudieron dormir. Y al día siguiente estuvieron caminando y caminando la jornada entera. Cuando el brujo llegó al lugar con la red y vio que ya no había ningún lago, sino una verde pradera con muchas ranas, pero sin ningún pez que poder pescar, se encolerizó más que la vez anterior. Tiró su red y siguió las huellas de los niños, y esta vez fue derecho, pues llevaba su varita mágica en la mano, que le mostraba el verdadero camino. Cuando se hizo de noche encontró por fin la huella de los niños. Estos le oyeron que venía jadeando, y la hermana volvió a gritar: «Hermano, hermano mío, estamos perdidos, el brujo nos persigue y está aquí». El niño volvió a decir unas palabras mágicas que había aprendido en el libro y al instante él se convirtió en capilla en medio del camino, y la niña en un bello retablo. Cuando el brujo llegó a la capilla se dio cuenta de que había sido burlado, y empezó a dar vueltas en torno de ella, dándose furiosos bufidos. No podía entrar en la capilla, ya que existe un pacto del brujo con el malo, de que nunca entraría en una iglesia. «Pues aunque no pueda entrar, la haré cenizas», gritó el brujo, y echó a correr hacia su cueva en busca de fuego. Mientras él pasaba la noche entera corriendo, el hermano y la hermana volvieron a recobrar su forma primitiva, dejando de ser capilla y retablo, escondiéndose bien, y se quedaron dormidos. Al despertarse siguieron caminando durante todo el día, mientras el brujo, que de nuevo había encontrado el camino por el que caminaban, se ponía en su busca. Como viniese con el fuego al lugar donde estaba la capilla, se dio de narices con una gran peña, que no se dejó convertir en cenizas. De nuevo, dando grandes saltos, emprendió la persecución de los niños, siguiendo sus huellas. Al anochecer, estando ya muy cerca de ellos, la niña se puso a temblar, creyéndose que estaban perdidos. Pero el niño volvió a decir unas palabras mágicas que había leído en el libro, y de pronto se hizo una parva, donde la gente estaba trillando, y su hermanita se convirtió en un granito de trigo que parecía perdido en medio de la trilla. Cuando el brujo llegó y vio que por tercera vez se habían burlado de él, sin detenerse a pensar, en vez de encaminarse hacia su casa,
dijo unas palabras que había aprendido en el grimorio, convirtiéndose en un gallo negro que se abalanzó sobre el granito de trigo para picotearlo. Pero el niño a su vez dijo unas palabras mágicas que había leído en el libro y se convirtió en un zorro que se abalanzó sobre el gallo negro antes de que pudiera picotear el grano de trigo y le mordió en la cabeza. Así tuvo su fin el brujo, igual que este cuento. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo en Misterio. Esta historia que quiero compartirles se llama La Muerta o la Aparecida. Me la platicó un amigo hace unos días y resulta que este amigo, su primo fue el que vivió la historia. El primo de mi amigo había ido a Chiapas, de donde ellos son originarios, de vacaciones. Ellos ya viven, en la actualidad viven en la Ciudad de México. Y una vez al año iban de vacaciones a Chiapas, donde pues todavía tienen a sus familiares. Esta historia ocurrió allá por los años 80, 85, 86 aproximadamente. Al primo vamos a ponerle el nombre de José, que en realidad no se llama José, pero bueno, yo creo que da igual cómo se llame, ¿no? José había llegado a visitar a sus familiares en Chiapas. A él siempre le gustaba ir durante la fiesta patronal de su comunidad, ya que cada año se hacía fiesta, quemaban cohetes, quemaban castillos. Era una verbena popular celebrando al santo patrono de esa localidad. Entonces José, pues obviamente se la pasaba muy bien con su familia. Él tenía unas tías que vivían en este lugar donde él se quedaba a dormir. Y en esa ocasión, las tías y él fueron obviamente a la fiesta patronal. Escucharon misa y todo lo que se hace en ese tipo de lugares, ¿no? Había kermés, había baile, había de todo, porque era una verdadera fiesta, era una verbena popular. Ya entrada la noche, las tías de José le dicen: bueno, José, te dejamos aquí, si quieres quédate un rato más, nosotras ya estamos cansadas, nuestros hijos también ya se quieren dormir, porque pues obviamente los hijos de sus tías eran todavía muy pequeños, eran unos niños cuando esto sucedió. José era un joven que en ese momento tenía 20 años, ¿no? Aproximadamente. José le dice a sus tías: pues yo sí me voy a quedar, me quiero quedar al baile. Él era soltero y pues quería ver si conocía a alguna chica, ¿no? Durante el baile. Se queda José en el baile y efectivamente conoce a una chica. Era una mujer de aproximadamente unos 23 años de edad, ¿no? Le empieza a hacer plática, José se da cuenta que la mujer va sola. Platican un rato, empiezan a bailar, se la están pasando muy bien. El baile termina y la chica le dice a José: ¿sabes qué, José? Ya me quiero ir a mi casa. José se ofrece caballerosamente a acompañarla hasta su casa, sabiendo que pues probablemente pasaría algo más esa noche, ¿no? O sea, algo más entre ellos dos. La acompaña obviamente hasta su casa. La casa estaba a orillas del pueblo, o sea, sí estaba un poquito retirado. Se fueron caminando. Caminaron alrededor de unos 30 minutos, pero pues no se le hizo pesado ni largo el camino a José, porque estaba muy bien, ¿no? Estaba pasándola muy bien con ella. Ya se habían hecho así como novios o pues amantes tal vez, ¿no? Sería la palabra correcta. Iban agarrados de la mano, se abrazaban, se besaban. José sabía perfectamente
pues lo que podría pasar una vez que llegaran a la casa de la chica, ¿no? Siguieron caminando hasta llegar a la casa de ella. Se da cuenta José que es una casa pequeña, una casa relativamente... como tal, no se le podría decir que era una casa, ¿no? Sino que era como un cuartucho, un cuarto pequeño, y era un cuarto que no medía, yo creo que medía como 3 metros por 3, fue lo que me dijeron. No era una casa como tal, era un cuarto, pues no tan pequeño, pero sí era un cuarto de 3 por 4 más o menos. José cuando llega a este lugar le da mala espina, pero pues realmente no le importó mucho, ¿no? O sea, él estaba, en ese momento estaba pasándola muy bien, estaba ya con esta chica dándose besos, abrazos y demás. Y José se percata que no hay más casas a la redonda. O sea, no había otras casas, no había... Pues sí, o sea, no había más casas alrededor. Le pregunta José a esta chica, ¿a poco aquí tú vives? Y ella le dice, sí, aquí llevo yo viviendo toda mi vida, ¿no? Le comenta a ella. Bueno, finalmente ingresan a este lugar. Cuando abre la chica la puerta, no se dio cuenta José, o José, vaya, mejor dicho, se dio cuenta que la chica solamente abrió la puerta como estaba. En ningún momento vio que sacara algunas llaves o que abriera la puerta como normalmente nosotros abrimos la puerta de nuestras casas, ¿no? Simplemente ella abrió la puerta y José no le comentó nada, pero sí se sorprendió de ver que pues que la puerta estaba así, sin llave, sin pasador. Ingresa con ella obviamente a la habitación, bueno, a esta casa o pequeña casa. Enciende la luz la chica y bueno, pues también ve que hay pocos muebles, hay una mesita, hay un sofá. No ve dónde podría haber una cama, ¿no? Una recámara, pero bueno, él intuye o supone que la chica se dormía en ese sofá que estaba a un lado del comedor. Pasan. José le dice, oye, ¿no tendrás agua que me regales? Porque pues ya habían avanzado más de 30 minutos, habían caminado, tenía un poco de sed José. Ella le dice, sí, ¿cómo no? Espera, te traigo agua, ¿no? Le trae el agua. Estamos hablando de los años 80, 85, 86. El agua purificada que hoy tenemos, que es de, yo creo que es lo más normal que existen ya en todos los hogares, pues en aquella época no era algo común. No, creo que ni siquiera existía como tal el agua en garrafón, ¿no? Nuestra agua la bebíamos, la teníamos que hervir y eso, ¿no? Entonces le da un vaso con agua y pues el agua, pues se da cuenta que pues, sí se ve media sucia, ¿no? Que tiene un poco de tierra y así, ¿no? Pero bueno, finalmente José se la bebe, no le puso un pero al agua, se la bebió. Y llegó el momento que él estaba esperando toda la noche, ¿no? Comienzan a besarse, se van al sofá, empiezan a acariciarse y a hacer todo lo que pues sucede en ese tipo de situaciones. Le pide a la chica que se espere un momento, ¿no? Le dice, aguarda, quiero ir al baño, ¿no? Bueno, José se detiene. La chica va al baño. Había un bañito dentro de este cuarto. Después, José ve que enfrente de donde ellos estaban sentados hay un espejo. Va al espejo porque quiere pues acomodarse el cabello, quiere ver qué tan despeinado está, cómo luce en ese momento José. Y en ese momento regresa la chica, pero José la ve por el espejo. En ese espejo donde se estaba arreglando y se estaba
acomodando el cabello y demás, ¿no? En el espejo ve el reflejo de la mujer y se da cuenta que es una mujer descarnada, ¿no? Tiene el rostro desfigurado, tiene el cuerpo ya como calavera, tiene un cuerpo ya cadavérico, ya le faltaban partes de piel y de carne en ese cuerpo. Y en cuanto la ve José a través del espejo, grita lleno de miedo, ¿no? Lleno de terror, cuando ve que esa mujer que lucía normal, pues ya no era una chica bonita cuando la miró por el espejo. Él la mira, obviamente ya es cuando la ve por el espejo, pues obviamente voltea hacia ella para verla con sus propios ojos. Y ella lucía normal, ¿no? Ella lucía como una chica normal, se veía normal. Ella le pregunta, ¿qué te sucede, no? ¿Qué te pasa? Y él mira de nuevo al espejo y ve nuevamente esa imagen horrible y espeluznante de la mujer descarnada, ¿no? Que estaba enfrente de él, pero que él solamente por el espejo podía ver el aspecto real de esta mujer. Entonces no le contesta nada, intenta escapar, se echa a correr, va corriendo hacia la puerta, intenta abrir la puerta y no podía abrir la puerta, y ella no le dijo ya nada, sino que comenzó a reír, ¿no? Comenzó a burlarse de él, y José comienza a rezar las oraciones que se sabe, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María. Finalmente logra abrir esa puerta y se echa a correr. Se echó a correr. No tenía ni la menor idea de dónde se encontraba, pero salió corriendo hacia donde él creía, ¿no? Que podría estar el pueblo. Se echa a correr y pues avanzó varios metros, y cuando volteaba hacia atrás veía que tenía cada vez más cerca a esta chica, pero que ahora sí la chica ya la vio desfigurada, la vio como una calavera, y pues obviamente esto motivó a que corriera y corriera más, ¿no? O sea, siguió corriendo hasta que finalmente ella desapareció. Llegó al pueblo, al momento en que él llega al pueblo pues ya no había gente, ya la fiesta había terminado. La quema del castillo, el baile, ya todo había finalizado. Y él, como pudo, pues obviamente llegó a la casa de sus tías, ¿no? Pero estaba espantadísimo con lo que había vivido. O sea, estaba muy espantado con todo lo que había pasado, ¿no? Llegó, obviamente sus tías le preguntaron que qué le había pasado, que si lo habían asaltado o que si lo habían querido asaltar. Le hacen pues este tipo de preguntas porque lo ven sumamente horrorizado, espantado. Y él solamente les dijo, no, pues me pasó esto, ¿no? Se me apareció la muerte. Total, lo tranquilizan, se ponen a rezar con él un rosario. Al día siguiente va José a este lugar, no se le dificulta llegar porque sabía cómo llegar, obviamente recordaba el camino. Fue temprano, fue como a las 12 del día más o menos. Y vio que seguía ahí esa casita. Bueno, era un cuarto como de 3x4. No era un cuarto muy grande. Y pues se dio cuenta que no había nada más, ¿no? O sea, no había otras casas alrededor. Ya cuando él va durante el día, pues observa todo pues ya muy cambiado. Ingresa a la casa, abre la puerta sin ningún problema. Ve que sí, que sigue la mesa, el sofá en donde estaba la noche anterior con la chica. Ve de nuevo el espejo y bueno, sabe que él estuvo ahí la noche anterior, ¿no? Y se fue de ahí, o sea, ya vio todo lo que tenía que comprobar o ver para saber que no había sido una alucinación. Y él simplemente pues se va de ahí, ¿no? Bien espantado. Estuvo así como que investigando quién podría haber vivido ahí. Nadie le supo dar razón. Nadie le dijo
más que esa casa tenía ya tiempo de estar abandonada, que ahí había vivido una mujer, pero pues que nadie supo qué había pasado con ella, ¿no? Simplemente la dejaron de ver, había desaparecido y que esa casa había quedado abandonada para siempre. Y eso fue lo que vivió José cuando regresó a su pueblo. Y pues obviamente cada vez que regresaba se acordaba de esta historia y ahora sí tenía la precaución de pues de ver a quién conocía en los bailes. Y cuando quería conocer a alguien o convivir con alguien, él lo que hacía para comprobar que no era un ser diabólico era rezar un Padre Nuestro enfrente de la persona, ¿no? Y la persona le decía, ¿por qué rezas un Padre Nuestro? ¿O por qué me haces la señal de la cruz? Y él ya les decía, ¿no? Lo que pasa es que hace unos años me tocó convivir con una muerta. ¿Cómo ven, mis amigos? Ese tipo de historias escalofriantes que se cuentan y que se viven en los pueblos.